Ideal. Bienvenidos a un nuevo espacio que hemos abierto. Vamos a generar otra opción de trabajo interior. Esta menos de carácter literario y sí un poco más de carácter psicológico en términos generales. No es mi especialidad. Sin embargo, a través de mi vida me he encontrado con muchas de las cuestiones que voy a comentar con ustedes. Y la otra, hace un par de años tal vez, hice una especialidad en coaching. Y entonces, a partir de eso, hoy poseo técnicas y la manera de exponer algunos temas que ustedes saben que he tratado durante toda mi vida, tanto de manera interior conmigo mismo como mis alumnos. Entonces, el primer tema de esta serie, de este espacio nuevo para ustedes, es el de las heridas emocionales en la infancia. Haremos 5 cápsulas. Esta es la de introducción y de explicación y resolución de las heridas emocionales. Y después haremos una cápsula por cada una de las heridas que los especialistas manifiestan que podemos generar desde nuestra infancia. La base de mi información está tomada de un artículo de la psicóloga Raquel Aldana. ¿Qué son? ¿Qué son las heridas emocionales en la infancia? En general, son las experiencias dolorosas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Aunque está un poquito de más, lo voy a mencionar, que son de carácter emocional, es decir, de carácter psicológico. Hace un rato que preparaba la charla pensaba en el caso de la pintora Frida Kahlo, que a partir de sufrir accidentes muy fuertes desde su infancia, los dolores físicos de todas maneras determinaron su carácter. Pensaba que si trajéramos una piedra en el zapato durante cuánto tiempo, medio día, seguramente se generarían emociones que tienen que ver con un dolor físico, con un dolor exterior, pero que determinarían nuestra forma de relacionarnos con la vida desde el interior de nosotros. En este caso vamos a hablar de heridas que no se notan a simple vista, que no están en nuestro físico, nuestro cuerpo físico, pero que sin embargo están en nuestro interior. La primera distinción importante para ustedes está entre los dolores y los sufrimientos. Entonces, las heridas emocionales son las experiencias dolorosas que vamos cargando a lo largo de nuestra vida. Los dolores son justo como voces de alarma de que algo no está funcionando. Si hoy me empieza a doler una muela, es que parte de ese sistema o el sistema como tal no está funcionando y me está dando una voz de alarma que tendré que solucionar para que el sistema no termine por colapsar, para que no se descomponga. El dolor me avisa de generar una prevención sobre ese malestar, sobre esa imperfección que se está generando en mi cuerpo. El sufrimiento, por otro lado, es la voluntad entregada a ese dolor que incluso haya podido desaparecer. Entonces, por ejemplo, si en este tiempo con tanto calor, si por andar descalzo en mi casa me pego con un mueble, el dolor va a estar ahí, va a aparecer, tenderá a desaparecer incluso. Pero si me castigo porque yo sabía que tendría que andar con zapatos, porque sabría que tendría que usar calzado para que eso no me sucediera, entonces ese dolor lo prolongo, me castigo, empiezo a generar un sufrimiento, me castigo psicológicamente por tonto, por descuidado, por lo que quieran, me acuerdo de mi infancia, lo que quieran, pero ya estoy yo colocado reproduciendo ese dolor, alargando ese dolor con esa idea del sufrimiento. Entonces, el asunto es que las heridas emocionales que tenemos desde la infancia, normalmente va a haber muchas acciones que ahora voy a explicar que nos provocan, que nos rememoran ese dolor y que nosotros tendemos a generar el sufrimiento, tendemos a quedarnos ahí porque no las hemos resuelto. Las heridas emocionales son aquellas que, usando un ejemplo, usando un símil con nuestra piel, aún no cicatrizan, que aún ante un leve roce nos provocan dolor de nuevo, nos provocan llevarnos a ese pasado, a esa inquietud. Y con este dolor, a su vez, traen sentimientos que nos alejan sobre todo de una paz emocional, de una tranquilidad interior. Por eso nos damos cuenta de que están ahí. Y que en muchos casos, este es otro elemento que es posible que ya no nos estén generando dolor, pero están como frenos de mano invisibles. Imagínense que van en su carro y que no acaban de arrancar, que su vida está llena
de intentos y de intentos, pero que no acaba de fluir y que ven como incluso gente menor a ustedes en capacidades llega más lejos. Es como si el carro estuviera detenido por el freno de mano. Por más que intentamos ir hacia adelante, lo logramos, pero vamos a una velocidad muy lenta porque algo lo está deteniendo. Es como un freno de mano invisible que detiene nuestro desarrollo en muchas áreas de la vida. Estas heridas las menciona también el doctor Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, donde dice que cuando yo toco a alguien y le genero un dolor, yo no soy quien le está provocando el dolor, sino estoy tocando una herida que no está sanada y que le recordó ese dolor. Entonces, esa resolución está en quien es tocado, no en quien hizo la supuesta infracción. Ahí lo explica muy bien. Quizá las heridas más complicadas de ser solucionadas por las pocas herramientas vitales que teníamos, con las que contábamos porque éramos verdaderamente muy pequeños, justo fueron en nuestra infancia y nos la provocaron las personas más cercanas a nosotros. Y dejamos quizá que eso sucediera porque nuestro amor era incondicional, porque qué niño no está dispuesto al máximo esfuerzo, a la máxima entrega, al máximo sacrificio, con tal de ser amado por su papá, de ser reconocido por su mamá, de pertenecer al núcleo familiar. Somos capaces de dejar que sucedan muchas cosas, de permitir que esas heridas o guardarlas o se reproduzcan, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente estas heridas en su origen fueron ocasionadas por papás, por familiares muy cercanos, por hermanos, por maestros, por entrenadores, por padrinos, por primos mayores, que seguramente de manera inconsciente, a veces sin querer, a veces sí intencionalmente, fracturaron alguna parte de nuestra psique, de nuestro aparato emocional, y no nos hemos dado cuenta. Hemos ido generando una careta, hemos ido generando un disfraz para guardar ese dolor, y ese dolor se ha vuelto invisible, y sin embargo, de vez en cuando, con ciertas acciones o actitudes, aparece y no nos deja desarrollarlo, como les decía hace un momento. Las heridas emocionales en la infancia vaticinan, es decir, nos anuncian que en gran parte de esos casos, nuestra calidad de vida como adultos va a ser mucho menor, va a tener muchos deterioros. Entonces es muy grave, pues, pensar que durante toda la vida hemos arrastrado con esas heridas emocionales y que ahora como adultos, cuando estamos asentados, cuando ya nadie podría abusar de nosotros, resulta que no podemos avanzar porque esas heridas están puestas ahí. Quiero comentarles de una película que acabo de ver que seguramente en este junio del 2020 estará a disposición, que se llama El Castillo de Cristal, y la vi en la plataforma de Netflix. Y El Castillo de Cristal es un claro ejemplo de un enfermo alcohólico que cuando está sobrio es un papá verdaderamente maravilloso y les promete a sus hijos construirles un castillo de cristal y la pasan muy bien y los hace muy felices. Pero cuando bebe o cuando está frustrado es un verdadero ogro, es un monstruo. En la película lo explican muy bien cuando vamos a la casa de este señor y vemos que la mamá es un verdadero ogro, la mamá es una bruja, y entonces pensamos cómo fue este niño. Ahí está la explicación clarita de cómo este papá tiene esa inestabilidad tan grande a partir de que en la infancia tuvo problemas muy delicados. Entonces, la moraleja un poco de la película, que es muy buena y está muy bien actuada, es que si no curamos esas heridas infantiles, si no seguimos el programa para salir de ellas, los que lo pagan son la gente que está a nuestro alrededor. Entonces no es justo que si mi padre, mi madre me lastimaron, mis hijos, aparte de que yo ya lo sufrí, de que yo ya estoy padeciendo todas las consecuencias de esa herida, mis hijos la vivan, mi pareja, mis hermanos, la gente cercana a mí, mis alumnos, mis compañeros de trabajo, sean los que tengan que estar recibiendo esa violencia que algún día yo, por no canalizar de manera adecuada, ahora la transmito de manera inconsciente. Ok, estas lesiones psíquicas son como fragmentos sueltos que están mal curados, que nos impiden llevar una existencia plena o incluso nos impiden afrontar de manera sensata, de manera tranquila, problemas básicos que el día a día nos va mostrando. Hacerlo con soltura, con una disposición plena. Vemos que mucha gente se mueve de manera muy cómoda, confía, es alegre, sonríe, anda de humores más o menos estables, tiene muchos amigos,
no tiene timidez, y yo cuando menos envidio a esas personas y digo, ¿por qué no puedo ser así? Siempre hay algo que me está deteniendo, siempre hay algo que me impide desarrollarme. Bueno, ¿qué conductas me permiten ver ya en la adultez que es probable que esté guardando una herida emocional que no he sanado? Unas son, por ejemplo, los malos humores a cierta hora del día. Si el despertar me cuesta trabajo y amanezco de mal humor, si el calor, si el mediodía, si la tarde. Yo recuerdo haber superado hace algunos años los domingos. Los domingos en la tarde me ponían muy mal. Tenía parejas y pedía ese tiempo para estar solo. Sospechaban que tenía otra relación porque a las 5 de la tarde desaparecía de la novia. Nunca la iba a ver, por ejemplo, los domingos en la tarde, y ya le hablaba en la noche por teléfono, y yo la pasaba caminando en el centro, leyendo en un parque, metido en mi cuarto, sin saber exactamente a qué se debía ese elemento. Fobias, muchas de nuestras fobias, muchos incluso de nuestros impulsos como tal, a nivel corporal, tienen que ver con algún trauma, con alguna herida emocional que sufrimos en la infancia. Impaciencia, aburrimiento, malos modos, si contestamos de manera grosera, si generamos que la gente nos conteste de manera grosera. Vamos a las tiendas y a la gente, a todo el mundo lo atienden bien, y a nosotros nos hace cara, nos hacen esperar, nos contestan mal de manera repetitiva. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se está manifestando eso? Malos modos, ya sea que establezcamos nosotros esos malos modos o que los recibimos. Infravalorarnos, sentirnos menos, no de manera racional, sino yo, por ejemplo, encontré uno muy claro en mí que apenas si empiezo a resolver, que es que me cuesta mucho trabajo comer solo, no por el hecho de comer solo, la paso bien comiendo solo, pero en un restaurante, si la gente nota que entro solo, me castigo, me siento muy incómodo. A veces traigo dinero para meterme a comer bien en un restaurante bien, comida que me guste, rica, y prefiero ir a la comida rápida porque el trato es más directo. Ya no tengo problema con meterme en una mesa y comer, con sentarme en una mesa y comer solo, pero en un restaurante donde la gente note que yo pasé, que el mesero se da cuenta que estoy solo, me genera mucho problema. Normalmente lo evito. Otro asunto de la infravaloración es dejarnos en último lugar, pensar en los otros, comprar regalos y no comprarme uno para mí, festejar los cumpleaños de todo el mundo y no festejar el mío, en fin, colocarme como en la última opción. Hace años uno de mis maestros me decía que las producciones que hacía yo de teatro me obligó incluso a que cuando salía la ganancia de la obra yo fuera el primero en cobrar. Yo presentaba una lista y ponía cuánto ganaba cada quien. Yo me incluía, pero a veces me dejaba el último, y entonces yo a veces no ganaba. Con tal de pagarles a mis compañeros, yo no cobraba. Y entonces él me dijo, no, ponte ahora tú en primero, tú dale el cambio, tú eres el que está generando el trabajo. Bueno, esa era parte de una herida emocional. Permitir que los demás, no es un abuso, porque yo mismo lo estoy determinando. Ahorita pensaba en lo del restaurante. Si llego a un restaurante y mi pareja y yo, un amigo y yo pedimos el mismo platillo y nos dice el mesero que solo hay uno, normalmente yo lo cedo siempre. Aunque yo tuviera muchas ganas, aunque yo dijera, vamos a este restaurante porque aquí las hamburguesas están muy buenas, y solo queda una hamburguesa, soy capaz de cederla, y no para mí, aunque yo fuera el que tuviera muchas ganas. Normalmente eso tiene que ver con alguna herida emocional. Tomar decisiones simples, escoger un par de zapatos, una corbata, tener muchísimas dudas sobre cómo me veo, estar pregunte y pregunte si el cabello, si la corbata está bien, si no tengo manchas, estar revisando si traigo las llaves, genero en mi cartera y veo que traigo dinero suficiente, y hay veces que la vuelvo a ver 2 o 3 veces. Esos pequeños detalles de carácter psicológico nos pueden permitir revisar que es probable que estemos cargando una herida emocional desde la infancia. Ahora, no solo las podemos distinguir desde nuestros comportamientos, como se los acabo de mencionar, sino también, y es muy importante, en nuestras relaciones. En nuestras relaciones personales, ahorita lo voy a explicar, podemos distinguir también esas heridas emocionales. Y una más es que esas heridas habitan de manera directa en nuestro cuerpo. Voy a citar a la psicóloga que hizo la división de estas heridas emocionales, que es Liz Bourbeau. Y ella dice, recuerda que tu cuerpo físico es un reflejo directo del estado de tu ser interior.
Entonces, mucho cuidado, y hay mucha literatura desarrollada sobre si, solo pongo un ejemplo, si hombres o mujeres, por ejemplo, tienen un vientre, tienen un abdomen muy desarrollado y aguado, que tiende a irse hacia el vientre, hacia la parte del sexo, hay quien establece que hay problemas sexuales, que estamos cubriendo esa parte sexual con esa tremenda barriga, porque tenemos miedo. Normalmente el sobrepeso son capas para que no me toquen. Mientras más gordo estoy, la gente va a tener más dificultad en llegar a mi interior. Los hombros caídos, ojeras, en fin, la manera de caminar tiene muchísimo que ver con determinaciones de carácter interior que se están mostrando en nuestro cuerpo físico. El cuerpo nunca miente. Es un texto maravilloso de una psiquiatra austriaca, Alice Miller, que ahorita pondremos una cintilla como para que revisen la bibliografía. De Alice Miller lo quiero destacar porque cuando leí ese libro del cuerpo nunca miente, ella en ese texto trabaja sobre la infancia de grandes artistas, de grandes escritores, de personajes históricos, cómo fueron sus infancias. Normalmente encuentra que algunos casos les fue muy mal en la infancia y en sus obras generan el mundo contrario. Entonces escribe una gran obra sobre un héroe, pero en sus casas en realidad fueron ninguneados, fueron ignorados, y entonces subliman esa situación para encontrar esa fuga artística de una infancia terrible. A mí me sacudió brutalmente porque en uno de los capítulos que estaba leyendo sobre Alice Miller, ella mencionaba que en Alemania, en determinado momento, al principio del siglo XX, los niños eran tratados de manera muy violenta, eran golpeados, eran ignorados, eran ninguneados. Y entonces de pronto se va Alice Miller y empieza a ejemplificar un niño que decía que el papá lo ignoraba, que el papá bebía y lo trataba mal, que la mamá siempre estaba ocupada con otras cosas, que él tenía ideas y el papá se burlaba de esas ideas o lo ninguneaba, que el niño se sentía solo. Cuando exponía sus sentimientos, el papá básicamente lo reprimía, que no fuera llorón, que los niños no deben hacer eso. Y yo me empecé a identificar con esa historia. Dije, este niño alemán le pasó lo mismo que me ocurrió a mí. Y fue terrible porque después Alice Miller dice que ese niño de quien estaba hablando era del mismísimo Adolfo Hitler. Entonces fue brutal. Para mí fue una gran revelación porque Hitler no es que haya nacido malo ni haya traído al diablo, sino desarrolló esa cosa, desarrolló esa situación de venganza a partir de la forma en la que fue educada. Y lo peor es que en él se generó ese desarrollo, pero una muy buena parte de su generación fue tratada así por sus padres, evidentemente de manera inconsciente. En un sentido metafísico, en un sentido espiritual, más allá de lo físico, más allá de lo psicológico, estas heridas pueden permitirnos que al reconocerlas de mayores se conviertan en una misión de nuestra vida. No digo que hayamos nacido con esas heridas, pero una vez que estén puestas, es una misión de nuestra existencia corregirlas y enfocarnos para curar esas heridas. No lo podría asegurar, pero tiene mucho sentido como si fuera una especie de entrenamiento. Cuando Dios genera la creación del mundo, cuando Dios hace su Big Bang y estalla, se parte, y entonces se parte para conocerse. Como solo existía Él, entonces no tenía un referente para saber quién era Él, y entonces estalla en millones de pedazos, que ahora la evolución consiste en ir juntando esa energía y esos pedacitos para que Dios vuelva a ser uno. Esa herida, ese abandono, ese estar arrojados ahí sin saber relativamente qué sentido tenemos, justo puede tener que ver con esto, con reconstruirnos, con perdonar, con reencontrarnos con la gente que nos provocó esas heridas, como una especie de entrenamiento metafísico para acercarnos en este nivel espiritual con el Creador, con Dios, etc. Entonces, sanar esas heridas nos urge de manera metafísica a un retorno a la paz en el nivel psicológico y a la paz en el nivel espiritual. Es decir, que al practicar la curación de esas heridas emocionales a nivel psicológico, poco a poco nos vamos acercando a cerrar esta distancia entre la divinidad y nosotros, o reconocer que nuestra propia divinidad nos puede llevar a un cuerpo espiritual mayor. Espero haber sido claro con este
con este asunto. Un elemento clave para reconocer si cargamos con una de estas heridas y de qué tipo lo podemos encontrar en las elecciones que hacemos en nuestra vida actual, cuando escogemos pareja, cuando escogemos amigos, o a lo mejor no exactamente que elegimos trabajo, por ejemplo, los compañeros de la escuela, y sin embargo se presentan más o menos los mismos escenarios que nos proyectan nuestro propio interior. Seguramente muchas de estas elecciones no las hacemos de manera consciente. Pensamos que las estamos haciendo nosotros y sin embargo es nuestro propio interior, nuestro propio mundo de subterráneo el que hace esas elecciones por nosotros. Podrían estar ustedes de acuerdo conmigo en que, por ejemplo, si en el trabajo bien no generamos la elección de manera directa porque no sabemos quiénes van a ser nuestros compañeros de trabajo, sí encontramos determinados patrones que se van repitiendo en nuestra vida. Las chicas tienen novios golpeadores, novios alcohólicos, novios que las engañan, tenemos jefes que se burlan de nosotros, que nos maltratan, que nos humillan, compañeros que se pasan de lanza con nosotros, como en la escuela se pasaron de lanza conmigo, después los amigos de mi cuadra y después en el trabajo vuelvo a ser ahí un pequeño ratón atrás de mi escritorio que no me muevo. Esos patrones repetitivos en nuestra vida indican que tuvimos una herida emocional y que no la vamos a poder sanar hasta que no la enfrentemos de manera adecuada para detenerlo, mientras vamos a estar en esta espiral constante toda nuestra vida desarrollándola. Parejas que terminan por provocar los mismos sentimientos en nosotros, los mismos comportamientos en nosotros, parejas que pensamos que tenemos mala suerte y que siempre nos encontramos con alguien que coquetea con otra pareja más, que nos abandona, que es muy enojona, cuando en realidad nosotros somos los que estamos eligiendo de manera inconsciente esas situaciones porque venimos de una herida emocional. Recordemos que las elecciones en nuestra vida solo parten de 2 puntos. Esto lo explico también en las charlas que tenemos en este canal de las conversaciones con Dios. Solo pueden venir nuestras elecciones o del amor o del temor, que son los mismos puntos extremos de una especie de termómetro. Cuando estoy muy bien en la relación con alguien, estoy amándolo a tope. Pero entonces ese calor amoroso se puede ir enfriando hasta que se genere el temor, hasta que se genere el miedo a esa relación. Entonces, cuando no hemos sanado las heridas emocionales de la infancia, siempre, irremediablemente, elegimos desde el miedo, elegimos desde lo que me va a hacer menos daño, desde lo que me conviene. Y normalmente, de manera particular en las relaciones, la elección debería ser a partir de lo que yo puedo entregarle a mi pareja. Yo tengo esta riqueza en mí que quiero compartirla contigo. Normalmente elijo a través del miedo, entonces me busco una chica que sea seria para que no me engañe, me busco una chica que sea divertida porque yo me considero muy aburrida, etcétera, etcétera. Siempre para tratar de nivelar lo que veo que es una desventaja en mí. La psicóloga Bourbeau, ha clasificado en 5 las más importantes heridas y las que más han impactado en nuestra infancia, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Voy a estar elaborando cápsulas con cada una de esas heridas para presentar cuáles son los síntomas. Hay situaciones hasta corporales que aparecen ahí y luego la manera o las sugerencias particulares para sanar cada una de esas heridas. Hoy voy a mostrar entonces sugerencias que tienen que ver con acciones para generar el proceso de curación de cualquiera de estas heridas. Hay situaciones particulares, pero si detectamos alguna de estas heridas, es importantísimo que generemos estas 5 acciones, estas 5 sugerencias para empezar a sanar esas heridas infantiles. La primera, acepta la herida como parte de ti mismo. Es decir, como si justo en este momento tuviera yo una cicatriz, la acepto. Como las viejas vacunas, a mi generación todavía tenemos aquí la manchita esta de la vacuna, pues la acepto, es parte de mí. Ya está ahí, no me peleo con algo que ha venido conmigo desde hace muchísimos años. No la niego, no me victimizo sobre que alguien me generó y como si esto no fuera mío, cuando lo traigo aquí de manera interna, por supuesto. ¿Qué hay que hacer para aceptar esa herida como parte de mí mismo? Sugieren mirarla, observarla detenidamente, no regresar para victimizarme, sino sí revisar en qué consiste esa herida, qué fue lo que sucedió con precisión,
¿Cuándo fue el momento en que me sentí solo, rechazado, herido, etcétera, etcétera? Y aceptar que se presentan situaciones que a futuro, que a partir de ahora se están presentando situaciones para que yo resuelva esas heridas. Rápidamente puedo contarles que en algún momento de mi vida, jugando fútbol, mi papá tuvo el dilema de seleccionar para el equipo de fútbol entre un chico y yo. Yo era 2 años menor que esa edad y sin embargo era mejor jugador que ese chico. Y mi papá no quiso elegir, lo dejó a otro entrenador de un rango menor y el entrenador eligió al otro muchacho. Y yo me sentí muchísimo con mi papá, sentí que no fue solidario. Yo armé toda una explicación en mi interior y me sentí lastimado. Bueno, durante muchas situaciones en mi vida he vuelto a repetir esa situación. Siempre me coloco en un punto donde les dejo a los demás el asunto que elijan entre alguien y yo. Ya me cansé, ya no quiero estar ahí, ya no llego a la oportunidad de que haya de que me elijan o no. Si no me escogen a mí, si no me invitan a mí, prefiero no ir o prefiero yo generar mi propio trabajo, porque me di cuenta que me colocaba de manera inconsciente para que alguien escogiera, para que alguien me comparara con otra persona, porque no había podido sanar esa herida. En este mismo, de aceptar que la herida implica que no debo cambiarme. Esto es muy importante porque a veces estamos en desacuerdo con nuestro carácter, por ejemplo, con nuestra manera de responder, con nuestra neurosis, y pensamos que tenemos que cambiar. Y no, nuestra personalidad está determinada y de hecho tiene puntos muy buenos. Solo lo que hay que modificar es sanar esa herida, curar ese elemento. No es porque si trajera aquí una pequeña cicatriz, entonces tengo que cambiar el rostro, tengo que cambiar de personalidad. No, hay manera de que esa cicatriz vaya sanando o vaya entendiendo que es parte de mi propio ser. Reconocer que estoy bien hecho y que solo es cuestión de aceptar esa herida. Reconocer que al haber construido una coraza para curarme de ese dolor, para protegerme de ese dolor que no se estuviera repitiendo, ese ha sido un acto de heroísmo, ha sido un acto de amor, porque pude haberme abierto y pude haberme entregado y pude haberme suicidado, terminar alcohólico, reventado en un automóvil en una fiesta, según yo, para disfrazar que tenía ganas de suicidarme, y sin embargo he generado esa coraza porque quiero vivir, porque quiero estar aquí, porque quiero amar, porque quiero entenderle a la vida. Entonces, haber creado esa máscara, ese casco de protección, ha sido un acto amoroso para mí mismo. Sin embargo, tengo que reconocer que esa coraza ya ha cumplido su función, que ya no tengo 8 años, que ya no tengo 12, ya no soy el adolescente donde mi papá podía en ese momento escoger entre alguien y yo, sino ahora soy un adulto que no necesito colocarme en esa experiencia. Y esa coraza entonces ya cumplió. No quieren trabajar conmigo, no tengo problema, busco otro trabajo o yo genero mi propio trabajo, ya no me expongo a ser lastimado. Una vez que la herida está abierta y la podemos ver, es momento de pensar en sanarla. Es decir, no podríamos decir, bueno, solo sé, incluso cuando tenemos una herida que no podemos ver, si me hubiera cortado una parte de la espalda, le pido ayuda a alguien, le digo, ya ve que tengo aquí, y ya me platicará, y entonces diré, bueno, llévame al médico, o nosotros mismos le podemos poner una curita, un vendaje, lo que sea, pero a partir de reconocerla podemos empezar el proceso terapéutico. Número 2, acepta el hecho de que lo que temes o reprochas te lo haces a ti mismo y a los demás. El temor que estoy generando, las conductas que ya les platiqué, que tienen que ver con mi herida emocional, los que pagan el precio, además de mí mismo, es la gente que amo, es la gente que está cerca de mí y eso es muy injusto. La voluntad y la decisión de sobreponernos a nuestras heridas es el primer paso hacia la paciencia, la compasión y la comprensión de nosotros mismos, hacia resolver ese misterio de quién soy y hacia dónde voy. A veces no nos damos cuenta y ponemos nuestras expectativas vitales en los demás. Estoy pensando en la mujer que va a venir a curarme, la mujer que por fin me va a ser fiel, la mujer que tendrá la responsabilidad de demostrarme que las mujeres pueden ser fieles porque todas las demás me han engañado. Lo que estoy haciendo es poniendo mis carencias en alguien más, exigiendo que la otra persona me haga feliz y ese va a ser un problema tremendísimo. Nuestro comportamiento ante estas heridas anula las relaciones de gran parte de nuestra vida, generando malestar en los demás, porque por mis celos, por mi inseguridad, pensaba el clásico ejemplo que durante mucho tiempo viví de ir a las fiestas de la oficina o del trabajo de mis parejas. Como no conozco a nadie, como ellos tienen su propio mundo desarrollado, sus bromas, entonces es normal que esté un poco extraño en ese momento. Pues una persona sana
platica, comenta, genera charla con alguien más. Si mi mujer está entretenida platicando con sus compañeras, con sus compañeros incluso, bueno, pues yo me doy el permiso de conocer a alguien más. Quizá me salgo de manera sana a revisar la casa, si es en una casa, ayudo a preparar la comida, pero no me quedo ahí amargado y sintiéndome solo, pensando y castigando a mi pareja porque me deja ahí abandonado, porque nadie me pela, como si fuera justamente el comportamiento de un niño. Le dejo la exigencia de mi vida emocional, las expectativas de mi vida emocional a la pareja, en este caso, a la otra persona. 3, date el permiso para enfadarte con aquellos que alimentaron esa herida. Esto es muy importante. En nuestra cultura pareciera que está prohibido enojarnos con nuestro Santo Padre y nuestra Santa Madre. La iglesia nos lo manifiesta así, la familia normalmente así. Es decir, yo he visto casos donde las mamás pegan de cachetadas injustamente a los hijos. Y los hijos, yo lo vi, terminaron besándole la mano a la mamá y pidiéndole perdón por algo que no era verdad, por algo que era una injusticia, por algo que había sido un chisme. Entonces, si no me doy el permiso de enojarme con mi padre, de enojarme con mi mamá, no voy a poder resolver esa herida. Y de hecho yo mismo estoy abandonando en este concepto del niño interior que guardo en mí. Yo también lo estoy abandonando. Si de por sí mi mamá lo castigó, mi papá le pegó, cuando este niño me pide ayuda ahora a mí, yo también lo castigo con el abandono. Yo también le digo, ya crece, ya madura, no es para tanto. Es decir, yo me convertí en un adulto igual al que me violentó cuando era niño. Y eso es muy injusto. Entonces hay que darnos permiso de que eso suceda. Recuerden también que mi papá, que me lastimó cuando yo tenía 8 años, ya no es el mismo, que incluso el mío ya no vive. Entonces voy a mi mamá que me lastimó cuando yo tenía 8 años, ya no es la misma persona que ahora me atiende, que ahora vivo con ella, que ahora es mi amiga, que ahora es mi madre. Es decir, ya no es la misma. Ella tuvo sus propias carencias, sus propias debilidades, no curó sus heridas emocionales y a los 8 años, pum, me dio un par de nalgadas o me dejó humillado frente a mis amigos. Esa persona ya no es la misma que ahora orgullosamente va a mis obras de teatro, cada que estreno un video viene y se sienta a verlo, que está muy orgullosa de mi trabajo. Ya no es la misma persona. Entonces, sin ningún temor de regresar en mi ejercicio espiritual, en mi ejercicio terapéutico y decirle de cosas a mi madre, escribirle una carta con todos los dolores, llena de leperadas si yo quiero, porque yo no la estoy escribiendo, la está escribiendo mi niño interior y no se la voy a mostrar a esta mujer vieja que ahora es mi mamá, porque el rencor iba contra una persona que ya no está. Lo que necesitamos es reconsiderar, reajustar y hacer un acto de justicia para nuestro niño interior que sigue padeciendo esos dolores. Reconocer mi enojo como algo digno y perdonarme a mí mismo por haberme puesto en esa situación. Si no lo hacemos, ese rencor se guarda en nosotros. Y recuerden que la energía que no fluye se convierte en enfermedad. Sentirnos culpables dificulta el perdón, sentir que yo participé, que a mí me pegaban porque yo era un niño muy latoso. No, los niños son latosos, los niños se aburren en las fiestas de los grandes, los niños no tienen, no les hacemos caso, incluso generamos los brincolines y no sé qué, para que estén aparte de nosotros del mundo de los adultos. Entonces, no hay que un niño latoso que merezca una madriza, que merezca ser humillado frente a sus amigos. Entonces, vale la pena, vale el caso enfadarme con aquel que fue injusto, con aquel que me provocó la herida. Es importante perdonar para liberar, reconocer que las personas que nos dañaron cargan un gran dolor o cargaban un gran dolor y reconocer que el uso de nuestras máscaras para autoprotección en este momento daña a los que nos aman. Por una herida que me hizo mi papá, yo vivo encerrado y no le muestro el amor que tengo a mis hijos. Es muy, muy injusto. El maestro Alejandro Jodorowsky, la Biblia, hacen referencia a estos sistemas de dolor y sistemas violentados que llegan a durar hasta 7 generaciones. Entonces, es momento de sanarlo. 4, ninguna transformación es posible si no aceptamos nuestras heridas emocionales. En el proceso de los alcohólicos es muy fácil. El alcohólico que no reconoce que es un enfermo alcohólico no tiene nada que hacer en un grupo, no tiene nada que hacer en una terapia. Hasta que no reconozca y acepte que vivo, que poseo, que tengo en mi interior esas heridas emocionales, no las voy a poder curar. Si pienso que no fue para tanto, si pienso que ni es cierto, si pienso que me las merecía, no va a haber terapia que me ayude a salir de ellas. Las heridas emocionales tienen algo que enseñarnos, aunque nos cueste trabajo aceptarlo y el ego se interponga,
y la vocecita interior nos esté dando lata ahí de que no es cierto, de que estamos bien, si nos quedamos atorados ahí, no vamos a poder avanzar. Sergio Fernández, en su libro Vivir con Abundancia, dice que esta sanación está hecha para el desarrollo, que la abundancia no va a llegar si esta vocecita interior justo nos deja, nos sigue manteniendo protegidos, nos sigue manteniendo encerrados en nosotros mismos. La abundancia no va a poder entrar. Imagínense, como en el caballero de la armadura oxidada, que no voy a poder recibir un viento en todo mi cuerpo. La brisa del mar no la puedo recibir más que por estas partes que se cuelan aquí en mi careta. Y es injusto porque la vida está puesta para regalarme esa brisa marina, pero yo no la voy a poder recibir porque estoy metido en esa escafandra. Intentamos esconder la herida que más nos hace sufrir porque tememos mirar de frente nuestra vida y revivirla. Fue tan doloroso el proceso de que mi papá escogiera a otra persona y lo he reproducido de tantas maneras que ahora tengo miedo de enfrentarlo, de revivirlo y reconocer cuánto yo he dejado esa situación, cuánto yo he permitido que esa situación pasara, aceptar que cuando era niño no lo podía hacer, pero que a partir de cierta edad yo me he refugiado y no he sabido poner los límites. Estas máscaras han impedido que sea yo mismo. Incluso puede haber un sentido en que yo pueda reconocer que ni siquiera me conozco, que ni siquiera sé quién soy, porque estoy pensando que soy esa careta, porque estoy pensando que soy esa máscara. 5. Date tiempo para observar cómo te has apegado a tu herida, cómo parte de nuestra personalidad se ha vuelto, le ha convenido tener esa herida. Voy a ser un poco chismoso, pero mi mamá nunca ha trabajado en su vida. Bueno, cuando era soltera, era secretaria y luego, la verdad es que trabajó, tiene 77 años y ha de haber trabajado como 3. Y entonces se casa con mi papá y luego bajo el asunto de que mi papá le encarga que se encargue de los hijos, entonces nunca ha trabajado. Ahora vive incluso de la pensión que dejó mi papá, que ya está fallecido hace algunos años, pero ella no se ha ganado la vida para sí misma. Esa situación le ha convenido porque no ha tenido que salir. Entonces luego la jodemos porque no tiene dinero, porque batalla mucho, porque tenemos que estarle ayudando ahí con algunas cosas y le decimos, mamá, desde hace tiempo pudiste haber hecho alguna actividad que te generara economía. Incluso si llega a sentir ofendida porque piensa que lo elaboró por nosotros, en realidad tiene que ver con una herida de la infancia que no ha podido sanar y que no le ha permitido ese desarrollo y que entonces ahora a ella le conviene saberse lastimada, saberse jodida en su infancia porque no la reta a trabajar, porque no la reta a crecer, porque está conforme, según yo, claro, en su espacio determinado, en su zona de confort. Lo ideal es abandonar las máscaras sin juzgarnos, ni criticarnos, para identificar desde nosotros la terapia más sana para nuestras heridas. Es decir, tengo esta herida, me la ocasionó tal persona, así, con puntos y comas, y de esa manera la enfrento. Podemos colocarnos diferentes máscaras en un solo día, dependiendo de la situación. Hay que estar atento al momento de colocarlas, es decir, cuando ahorita en la adultez, cuando vuelvo a sentir que es posiblemente me pasa, lo estoy reconociendo de manera directa cuando voy con mi chica y recibe llamadas de la oficina en este asunto del home office. Entonces recibe llamadas de la oficina y de pronto le escucho una voz muy amable y me reconozco atento a ver si es mujer o hombre con quien está hablando. Eso tiene que ver con alguna herida, tiene que ver con que mi papá escogió a alguien mejor que yo y cargo ese temor constantemente. Entonces estoy muy atento a ver si es hombre, si es mujer, entonces me olvido, pero si es hombre estoy ahí como registrando, esperando de manera brutal, de manera absurda, que no sea una persona mejor que yo, porque entonces me va a cambiar. Eso ya no existe, eso ya no está en mi realidad. Ella me escogió, ella me seleccionó, ella día a día quiere estar conmigo, reconoce mis valores, trabaja con mis defectos, me ama y me siento amado. Sin embargo, esa herida que todavía está en proceso de curación, momento a momento me repite y me repite que seguramente alguien algún día va a elegir a alguien mejor que yo. Entonces me coloco estas máscaras para protegerme y entonces constantemente encuentro que cuando ella está hablando por teléfono con la gente de su oficina, con la gente de su trabajo, yo estoy de mal humor.
Y irremediablemente me pregunta, ¿qué tienes? ¿Pasa algo? Y yo, no, no, nada. Pero ven, ya logré sacarla de ese, ya logré que se preocupara por mí. Y entonces, seguro puede empezar a trabajar, a generarle culpa, y entonces sus llamadas duran menos. Si va a llamar con quien sea, en vez de seguir la plática y preguntar cómo te va, qué has hecho, cómo está tu familia, lo corta y se va directo a las cuestiones de trabajo porque su patán ya se enojó. Y es muy injusto porque no es real, porque la estoy manipulando y estoy aceptando que me conviene trabajar esa herida para tener la atención de ella de manera injusta, de manera violenta. Entonces, me he apegado a esa herida, no me arriesgo a ser yo, no me arriesgo, y es terrible porque es una mujer inteligente que me eligió, que entre muchos hombres con los que puede estar, conmigo está feliz. Entonces eso quiere decir que soy alguien valioso, que tengo un valor especial, que tengo valores importantísimos, que yo mismo no quiero ver y no quiero reconocer por ese miedo. Esto es lo que resulta absurdo. Entonces hay que generar que solo por hoy tengo la decisión de caminar sin la máscara, sin la protección, para buscar ser yo sin ocultarme, para aceptarme. Muchas gracias por su atención. No, no, bueno, les recuerdo la invitación de que el trabajo sobre cada una de las heridas que se irán haciendo a nivel particular. Soy Marco Vidal y estoy a sus órdenes. Gracias.